Diego, ¿ya está listo el informe que te pedí? Ya casi lo termino, señor. La turbulencia comenzó como una pequeña molestia. Un suave temblor rítmico fácil de ignorar. Ximena García mantuvo su concentración en la pantalla de su laptop, el brillo de una propuesta de diseño a medio terminar, una pequeña isla de normalidad en la estéril cabina del jet privado de Industrias Montejo. Podía sentir su presencia al otro lado del pasillo sin mirar. Patricio Montejo, su jefe, era un hombre que ocupaba el espacio con la escalofriante eficiencia de un glaciar. No era ruidoso ni ostentoso. Simplemente estaba allí, una fuerza gravitatoria silenciosa de trajes a medida y ojos grises que parecían evaluar todo por su valor y encontrarlo deficiente. El aire a su alrededor siempre parecía unos grados más frío, perfumado con el tenue y limpio olor a colonia amaderada cara y algodón recién almidonado. Entonces el temblor cambió. Ya no era rítmico. Fue una sacudida violenta y furiosa que golpeó a Ximena contra su cinturón de seguridad. Su laptop se deslizó de su regazo, estrellándose contra el suelo con un chasquido nauseabundo. Levantó la cabeza de golpe. Al otro lado del pasillo, Patricio no se había movido, pero sus nudillos estaban blancos donde apretaba los reposabrazos. Su mandíbula era una línea dura e implacable. Un sonido comenzó bajo y gutural, un gemido de los huesos mismos del avión. Era un sonido de metal bajo una presión que nunca debió soportar. El suave zumbido de los motores tosió, y luego uno de ellos se silenció. La repentina ausencia de ruido fue más escalofriante de lo que cualquier sonido podría haber sido. El avión cayó. No fue una caída. Fue un vacío. Un momento estaban suspendidos en la tranquila extensión azul del cielo. Al siguiente, el suelo desapareció debajo de ellos. El estómago de Ximena se le subió a la garganta. Una ola de pánico caliente y ácida. Un grito quedó atrapado en su pecho. Una cosa física con garras. El mundo fuera de la ventana ya no era un paisaje sereno. Era un borrón incomprensible de verde y azul girando en un ángulo imposible. La cabina estalló en puro caos. Una alarma aguda y estridente sonó, un chirrido incesante y penetrante. Los compartimentos superiores se abrieron, derramando chaquetas y bolsos como las entrañas de un animal herido. El sonido de metal gritando, retorciéndose y desgarrándose, estaba en todas partes. Un asalto físico a sus oídos. Era el sonido del fin del mundo. Las manos de Ximena volaron a los reposabrazos, sus uñas clavándose en el cuero afelpado, buscando un ancla en un universo que se había desquiciado. Su mente, generalmente un lugar de orden creativo, era un estático al rojo vivo de puro terror. Esto no era como las películas. No había tiempo para últimas palabras, ni descenso en cámara lenta, ni momento para una última y desesperada oración. Solo había la caída violenta, brutal y que lo consumía todo. Se arriesgó a mirar al otro lado del pasillo. Los ojos de Patricio se encontraron con los suyos. Por un solo latido aterrador, la máscara había desaparecido. El frío CEO, el depredador corporativo, el hombre que ella odiaba en secreto, había desaparecido. En su lugar había solo un hombre, con los ojos muy abiertos por el mismo miedo primario y descarnado que la estaba consumiendo. Fue un momento de conexión cruda y desgarradora, un reconocimiento compartido del abismo que estaba a punto de tragarlos enteros. Y entonces el mundo explotó en una conmoción de fuerza y sonido. El impacto fue un golpe físico que le sacó el aire de los pulmones y le hizo vibrar los dientes en el cráneo. Hubo un último rugido ensordecedor de metal siendo destrozado y luego, misericordiosamente, todo se volvió negro. Silencio. El silencio fue lo primero que registró. Una profunda tranquilidad resonante que era más desorientadora de lo que había sido el ruido. La cabeza de Ximena palpitaba con un dolor sordo y percusivo. Parpadeó, su visión se desenfocaba y volvía a enfocar. Un espeso sabor metálico le llenó la boca. Lentamente la escena se resolvió. Metal retorcido, cristales rotos, una gruesa rama de árbol, increíblemente, se había clavado a través del fuselaje a centímetros de donde había estado su cabeza. El olor agudo y acre a combustible de avión se mezclaba con el olor húmedo y terroso de la tierra mojada y las agujas de pino aplastadas.
Estaba viva. La comprensión no le trajo alivio. Le trajo una nueva y asfixiante ola de pánico. Sus pulmones ardían mientras jadeaba en busca de aire. Cada respiración era un esfuerzo áspero y doloroso. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras forcejeaba con la hebilla de su cinturón de seguridad. Se abrió con un clic y el simple sonido fue un disparo en el silencio sepulcral. Necesitaba salir ahora. Se tambaleó de su asiento, sus costillas gritando en protesta. El suelo estaba inclinado en un ángulo grotesco, cubierto con los fantasmas de su viaje. Una baraja de cartas esparcida, una copa de champán volcada, un solo zapato de cuero. Se abrió paso a través de un agujero para un asiento que solía ser una ventana, sus piernas atrapándose en cables rotos y metal dentado. Cuando finalmente se libró de los restos, sus rodillas cedieron y se desplomó sobre la tierra húmeda y cubierta de musgo. El bosque era denso, una catedral imponente e indiferente de verdor. Estaba vivo, respirando a su alrededor y completamente, aterradoramente desconocido. Fue entonces cuando lo escuchó. Un gemido humano bajo. La cabeza de Ximena se volvió hacia el sonido, su corazón martilleando contra sus costillas. A unos metros de distancia, desplomado contra la base de un viejo roble, estaba Patricio Montejo, su jefe. El hombre cuya fría indiferencia había sido la pesadilla de su vida profesional durante 2 años. Estaba sangrando. El impecable traje azul marino que siempre usaba, el que servía como su armadura corporativa, estaba rasgado en el hombro. Una profunda herida en su frente goteaba un chorro constante de sangre que trazaba un camino por su sien y goteaba de su mandíbula a la tierra oscura. Pero no fue la sangre lo que la sorprendió, fue su expresión. Por primera vez desde que se había unido a Industrias Montejo, Ximena lo vio despojado de su poder. La formidable fortaleza se había derrumbado. No estaba dando órdenes, no estaba frunciendo el ceño con esa familiar desaprobación helada. Solo respiraba con dificultad, luchando por anclarse de nuevo en el mundo. Sus dos ojos se encontraron con los suyos, y una corriente de crudo reconocimiento pasó entre ellos. No era alivio, no era gratitud, era el conocimiento descarnado y compartido de lo que acababan de sobrevivir. ¿Estás herida? Su voz era un áspero graznido, pero estaba concentrado. No había pánico en ella, solo una urgencia estrechamente controlada. Ximena parpadeó. El sonido de su voz la apartó del abismo. Yo, yo no lo creo. Su propia voz era algo delgado y frágil, la voz de una extraña. Patricio intentó levantarse. Su cuerpo lo traicionaba mientras se tambaleaba. Por puro instinto, Ximena se levantó de un salto y corrió a su lado, sus manos agarrando su brazo para estabilizarlo. Una ráfaga la recorrió antes de que pudiera entender por qué. Nunca lo había tocado antes. Ni un apretón de manos, ni un roce en el pasillo. La tela de su traje era áspera bajo sus dedos, su brazo debajo tan duro como la piedra. Gracias, murmuró, su voz más suave de lo que nunca la había oído. Permanecieron allí un momento, suspendidos en el inquietante silencio del bosque, los sonidos de los pájaros y el susurro del viento a través del dosel regresando lentamente. La mirada de Patricio recorrió el área, su mente ya trabajando. Ximena pudo verlo en sus ojos, el cambio de víctima a estratega. Necesitamos buscar a otros sobrevivientes, dijo, su voz recuperando una fracción de su autoridad natural. Pero era diferente. No era una orden, era una declaración de hechos, casi una petición para que ella estuviera de acuerdo. Ximena asintió, su mente todavía dando vueltas. Juntos se movieron entre los restos, llamando nombres que solo fueron respondidos por el silencio que resonaba. No había nadie, solo ellos dos. A medida que la aplastante realidad se cernía, Ximena sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies de nuevo. Estaban solos, varados en un desierto sin comunicación, sin señales de rescate. Y la única otra alma a kilómetros a la redonda era el hombre que estaba segura de que nunca podría soportar. Patricio se volvió hacia ella, limpiándose una mancha de sangre de la frente con el dorso de su manga rasgada. Su mirada se encontró con la suya,
Y por primera vez, Ximena vio algo que la asustaba más que la caída. Era pura, inquebrantable determinación. Vamos a sobrevivir a esto, dijo, su voz baja, pero sólida como una roca. Te lo prometo. Y en ese momento, Ximena se dio cuenta de algo terrible e innegable. Le creyó. Y honestamente, ¿quién no lo haría? Después de sobrevivir a algo así, creerías a cualquiera que te prometiera una salida. Veamos si él puede cumplir esa promesa. El fuego fue el primer milagro. Ximena observó una sensación de profunda incredulidad invadiéndola mientras Patricio Montejo se arrodillaba en el suelo húmedo del bosque. Se movió con una precisión enfocada, casi quirúrgica, quitando la corteza de una rama seca con un trozo de metal de los restos, recogiendo yesca con una economía de movimiento que era hipnotizante. Estas eran las mismas manos que ella solo había visto deslizándose sobre un iPad para aprobar contratos multimillonarios o escribiendo correos electrónicos bruscos y despectivos que podían terminar una carrera en menos de 10 palabras. Ahora estaban manchadas de tierra, arañadas y en carne viva, trabajando para sacar vida de la fricción y la madera. No se quejó, ni siquiera suspiró de frustración. Solo trabajó. ¿Cómo sabes hacer eso? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Su voz sonando pequeña en la vasta quietud del bosque. Él no levantó la vista. Su concentración absoluta. Los músculos de su antebrazo se tensaron bajo la manga arremangada de su camisa rota, mientras comenzaba a frotar un huso contra una tabla de fuego que había fabricado. «Mi padre», respondió, su voz neutral, un murmullo bajo contra el susurro de la madera. Creía que un hombre debía saber cómo sobrevivir con nada más que lo que el mundo le daba. Una voluta de humo, delgada y gris, se elevó. Ximena contuvo el aliento. Patricio se inclinó, soplando suavemente, protectoramente. Una pequeña chispa brilló, una brasa de esperanza, imposible en el crepúsculo. Luego otra, y de repente una pequeña y frágil llama cobró vida, bailando entre sus manos ahuecadas. Miró la llama por un largo momento, y en la suave luz dorada, Ximena vio que la tensión en sus hombros disminuía una fracción. Había devuelto la luz a la oscuridad. Tengo que decir que, para un hombre que ella odiaba tanto, estaba demostrando ser sorprendentemente útil, ¿no? Establecieron un campamento rudimentario cerca de los restos, un pequeño bolsillo de orden contra el caos creciente de la naturaleza salvaje. Patricio orquestó todo con una eficiencia escalofriante que era a la vez ajena y profundamente tranquilizadora. Recuperó un trozo grande y parcialmente intacto del revestimiento interior de la cabina. Y con un trozo de alambre que había despojado de un asiento, improvisó un refugio entre dos árboles gruesos. Ximena intentó ayudar, ser útil, pero se sentía torpe y fuera de lugar. Cada tarea que pensaba, él ya estaba 3 pasos por delante. Ella recogió madera, pero él ya había encontrado un tronco caído que estaba más seco. Ella trató de organizar los artículos recuperables, pero él ya había priorizado el agua, el refugio y el calor. ¿Sabes cómo hacer un nudo de corredera?, preguntó de repente, sosteniendo un trozo de cuerda que había recuperado. No exactamente, admitió, sintiendo una familiar sensación de insuficiencia. Está bien, te enseñaré. Y lo hizo. Se paró detrás de ella, su voz baja y paciente mientras guiaba sus manos a través de los lazos y tirones. Estaba tan cerca que ella podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, un marcado contraste con el aire que se enfriaba. El olor a humo de leña ahora se aferraba a él, mezclándose con esa tenue y costosa colonia que de alguna manera todavía estaba allí. Sus dedos rozaron los suyos mientras ajustaba el nudo, y una sacudida, aguda e inesperada, le recorrió el brazo. Retiró la mano como si se hubiera quemado. «¿Por qué estás así?». Las palabras se le escaparon, crudas y sin filtros. Él se detuvo, sus manos quietas en la cuerda. Giró la cabeza ligeramente, su perfil afilado contra las sombras que se profundizaban. «¿Así como qué? Tan diferente». Patricio soltó la cuerda y se volvió para mirarla de frente. Por un largo momento, solo la miró, sus ojos grises y legibles a la luz parpadeante del fuego.
Luego soltó un lento aliento y se sentó en un tronco cerca del fuego. En la oficina, soy lo que la Junta espera que sea, dijo, su mirada fija en las llamas danzantes. Lo que mi tío me convirtió después de la muerte de mis padres. Hizo una pausa, el nombre de su tío colgando en el aire como un escalofrío. Aquí no hay lugar para eso. No hay miembros de la Junta, no hay precios de las acciones. Solo hay esto. Señaló vagamente los oscuros árboles que los rodeaban. Solo la supervivencia. Esa noche, la temperatura bajó. Un frío húmedo y penetrante se filtró desde el suelo, implacable e invasivo. Ximena se acurrucó junto al fuego, con los brazos fuertemente cruzados, pero el escalofrío era un profundo temblor interno que no podía controlar. Se mordió el labio, negándose a quejarse, negándose a mostrar la debilidad que sentía, pero él lo notó. Por supuesto que lo notó. Patricio Montejo lo notaba todo. Sin una palabra, se puso de pie, se quitó la chaqueta rasgada de su traje, la última capa que le quedaba, y se acercó a ella. La extendió. No, protestó ella de inmediato, sus dientes castañeteando. Te congelarás. Yo estoy más abrigado que tú. Fue una simple declaración de hechos. Patricio, Ximena. Su voz era firme, interrumpiendo su protesta, pero carecía de su habitual filo helado. Era simplemente cierta. Por favor. Ella lo miró a él, la genuina preocupación grabada en su rostro, un rostro que ella solo había visto con una máscara de fría autoridad. Y algo dentro de ella cambió, una placa tectónica de animosidad arraigada que se movía hacia una nueva posición. Lentamente, sus manos se extendieron y tomó la chaqueta. Se la puso sobre los hombros. La tela todavía estaba tibia de su cuerpo, y llevaba su olor a humo, al bosque, y algo única e indefiniblemente suyo. Se sentía como un escudo. Dio un solo y agudo asentimiento, y regresó a su lugar al otro lado del fuego, frotándose los brazos contra el frío. Ximena lo observó, un doloroso nudo apretándole el pecho. Era un enredo confuso de culpa, gratitud y algo más cálido y mucho más peligroso. Gracias, susurró a través de las llamas. Él solo inclinó la cabeza, sus ojos ya pesados por un agotamiento tan profundo que parecía abrumarlo. Ximena no podía dormir. Observaba el fuego chispear y crepitar, un faro solitario contra la opresiva oscuridad viva del bosque. Y observaba a Patricio. Él estaba temblando. Intentaba ocultarlo, sus movimientos pequeños y controlados. Pero bajo la luz cruda y danzante del fuego, ella podía ver los temblores recorriendo su cuerpo. Antes de que pudiera dudar de su impulso, antes de que la lógica pudiera intervenir, se puso de pie. Agarrando la chaqueta, rodeó el fuego y se sentó a su lado. El suelo estaba frío y duro debajo de ella. ¿Qué haces?, preguntó él con la voz espesa por el sueño, los ojos aún cerrados. Compartiendo. Ella se echó la chaqueta sobre ambos, como una manta improvisada, acurrucándose lo suficientemente cerca como para que sus hombros y caderas se tocaran. El espacio compartido se calentó al instante. Los ojos de Patricio se abrieron. Eran pozos oscuros a la luz del fuego, reflejando las llamas. La miró, luego a la chaqueta que los cubría, luego de nuevo a ella. No tienes que hacer eso. Lo sé. Un pesado silencio cayó, solo roto por el sonido del fuego y el lejano llamado de alguna criatura nocturna. Luego, tan lentamente que apenas lo sintió, él se apoyó en ella. Un sutil cambio de peso, una aceptación, una rendición. El corazón de Ximena comenzó a latir con un ritmo pesado y frenético contra sus costillas. Era muy consciente de cada punto de contacto, su hombro contra el suyo, su muslo contra el suyo, la presencia constante y sólida de él. Odiaba a Patricio Montejo. Había construido 2 años de su vida profesional en torno a la certeza de ese odio. Era algo sólido y confiable. Pero el hombre que temblaba a su lado, el hombre que le había dado su última capa de calor, el hombre que ahora confiaba lo suficiente en ella como para apoyarse en ella, tenía que admitir que no tenía idea de quién era ese hombre. Y mientras estaba sentada allí, compartiendo una chaqueta y una brisna de calor
bajo un dosel de estrellas desconocidas, un pensamiento imposible y aterrador comenzó a florecer en la oscuridad de su mente. Ya no estaba segura de odiarlo en absoluto. Ximena se despertó con el olor a pescado asado y el sonido ajeno del canto de los pájaros. Por un momento desorientador, su mente se aferró al recuerdo de su cama cálida, su pequeño apartamento, los sonidos familiares de la ciudad. Luego, la realidad de su situación regresó de golpe. El dolor sordo en su espalda por dormir en el suelo duro, el frío en el aire, el peso pesado de la chaqueta de Patricio todavía sobre ella. Se sentó, sus movimientos rígidos. Al otro lado de las brasas moribundas del fuego, Patricio estaba agachado junto a un pequeño y claro arroyo que ella no había notado antes. Estaba dando vueltas a dos pequeños pescados plateados, ensartados en ramas verdes, sobre un fuego que de alguna manera había vuelto a la vida de las brasas de la noche. «Pescaste». Las palabras salieron roncas. Él miró por encima del hombro, y por primera vez, Ximena vio algo que habría jurado que era imposible en el rostro de Patricio Montejo. Una sonrisa. No era su sonrisa corporativa depredadora. Esta era pequeña, vacilante, casi tímida. Apenas le tocó los labios, pero le iluminó los ojos. «Me desperté temprano», dijo, su voz todavía ronca por el sueño. «Encontré el arroyo a unos 200 metros por ese camino». Ximena parpadeó, apartándose el pelo enredado de la cara. «¿Y tú? ¿Pescaste con las manos?» «Improvisación», dijo simplemente, como si fuera lo más natural del mundo. Levantó uno de los palos del fuego, el pescado chisporroteaba, su piel perfectamente crujiente. «Come, necesitamos la energía». Cayeron en una rutina tácita, un ritmo dictado por el sol y su necesidad compartida de sobrevivir. Era una asociación extraña y silenciosa. Patricio, con su enfoque implacable, se encargó de asegurar el campamento y explorar una salida. Era el cazador, el protector. Ximena, que tenía un título en diseño gráfico, pero una pasión secreta de por vida por la botánica transmitida por su abuela, se convirtió en la recolectora. Y así, ya no eran jefe y empleada, eran algo completamente diferente, algo forjado por la necesidad. Es asombroso en lo que la gente puede convertirse cuando el mundo se desvanece, ¿verdad? Ella comenzó a explorar la flora a su alrededor. Las lecciones de su abuela resonaban en su mente. Encontró hojas anchas y cerosas que, cuando se colocaban en capas, podían ayudar a impermeabilizar su refugio. Identificó raíces comestibles, haciendo una cuidadosa referencia cruzada con los recuerdos de los bocetos en los viejos cuadernos de su abuela. Incluso encontró una planta con hojas blandas y pulposas que sabía que tenían propiedades antisépticas. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó Patricio más tarde ese día. Él estaba sentado pacientemente en un tronco mientras ella limpiaba la herida de su frente, que comenzaba a parecer irritada e inflamada. «Mi abuela», respondió Ximena suavemente, su concentración totalmente en la tarea. Había triturado las hojas hasta convertirlas en una pasta verde, tal como le habían enseñado. Ella creía que la naturaleza tiene una respuesta para todo si sabes dónde buscar. Él guardó silencio mientras ella trabajaba, tan quieto que hacía que su propio corazón acelerado se sintiera ridículamente ruidoso en el silencio. Estaba tan cerca, más cerca de lo que había estado, incluso cuando él le había enseñado el nudo. Podía sentir el calor de su piel, ver la tenue barba que sombreaba su mandíbula, la pequeña, casi imperceptible cicatriz justo encima de su ceja que nunca antes había notado. Vio la vulnerabilidad en la forma en que sus ojos seguían sus movimientos. Sus dedos fueron suaves mientras aplicaba la pasta en su piel. Cuando terminó, su mano se demoró una fracción de segundo demasiado, su pulgar rozando su sien. Su aliento se entrecortó, sus ojos se encontraron. El aire entre ellos, ya tenue a esa altitud, de repente se sintió denso, cargado con una corriente nueva e impredecible. Ximena retiró la mano rápidamente, su corazón martilleando contra sus costillas, y dio un paso hacia atrás. Más tarde esa tarde, mientras recogía una nueva provisión de leña más adentro del bosque,
Patricio se detuvo en seco. Levantó una mano, su cuerpo al instante en alerta. ¡Escucha! Ximena se quedó inmóvil, sus propios sentidos esforzándose. ¿Qué es? El silencio. Ella se concentró y entonces entendió. El constante parloteo de los pájaros había cesado. El susurro de los pequeños animales en la maleza había desaparecido. Todo el bosque se había quedado inquietantemente quieto. No era una quietud pacífica, era una antinatural, como si el mundo contuviera el aliento. Patricio, susurró ella. Un extraño escalofrío le recorrió la espalda como si su cuerpo lo supiera antes que su mente. Quédate detrás de mí. Él no tuvo que decirlo dos veces. Ximena se movió, su espalda presionada contra la suya mientras él escanaba los densos árboles a su alrededor. Y entonces lo vieron. Impresas en un parche de barro blando, cerca del arroyo había huellas de patas. Eran enormes, más grandes que su propia mano, con profundas y amenazantes marcas de garras hundidas en la tierra. ¿Qué clase de animal deja un rastro tan grande? La voz de Ximena era un susurro ahogado. Patricio se arrodilló, sus dedos flotando sobre el borde de la huella, su expresión sombría. Algo grande, felino. Él no necesitaba terminar la frase. Ambos sabían lo que vagaba por los bosques profundos en esta parte del mundo. Un puma, una pantera. Regresaron al campamento en un silencio tenso y apresurado. Patricio no habló, pero sus acciones fueron ruidosas. Avivó el fuego, creando un círculo de luz más grande y formidable. Tomó el trozo de metal más afilado que había recuperado de los restos y comenzó a afilar metódicamente su borde contra una piedra plana, creando una lanza tosca pero de aspecto mortífero. «Haremos guardia esta noche», dijo, su voz tranquila, pero con una firmeza subyacente que no dejaba lugar a discusión. «Yo tomo el primer turno. Cuando te despierte, te encargas». Ximena asintió, su boca demasiado seca para hablar. Pero a medida que caía la noche, envolviendo el bosque en una asfixiante manta de oscuridad, el sueño era imposible. Cada chasquido de una ramita, cada susurro de hojas al viento, le enviaba una descarga de adrenalina. Su imaginación pintaba formas aterradoras en las sombras justo más allá del alcance del fuego. Y entonces lo escuchó. Era distante, pero inconfundible. Un gruñido bajo y gutural que parecía vibrar a través del mismo suelo debajo de ellos. Era un sonido de puro poder depredador. Los ojos de Ximena se abrieron de golpe. Se sentó bruscamente, su mirada hacia Patricio. Él ya estaba de pie, la lanza improvisada apretada en su mano, su cuerpo una silueta tensa contra las llamas. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad impenetrable más allá de su campamento. «No te muevas», susurró, su voz un murmullo bajo que apenas perturbaba el aire. Ximena contuvo la respiración, su cuerpo paralizado por el miedo. Y entonces, por una fracción de segundo, los vio. Dos ojos amarillos brillando como brasas en la oscuridad total, reflejando la luz del fuego. Estaban observando, calculando, la pantera negra. Patricio movió su cuerpo, un solo movimiento deliberado que lo colocó directamente entre Ximena y la amenaza invisible. Se convirtió en un muro de carne y hueso contra la oscuridad que se avecinaba. «Si te digo que corras», dijo, su voz baja y letal, sus ojos sin apartarse del lugar donde habían estado los ojos. «Corres, ¿entiendes?» «No te dejaré, Patricio». Ella giró la cabeza lo suficiente para que él viera su perfil tallado en piedra y sombra. «Prométeme». Lágrimas de terror le quemaban la parte posterior de los ojos, pero antes de que pudiera responder, la pantera dio un paso deliberado fuera de la oscuridad. Su cuerpo elegante y poderoso emergió a la luz del fuego, y Patricio se movió para enfrentarlo. Patricio no cargó con la lanza. Atacó con fuego. En un movimiento rápido y fluido, se lanzó hacia el pozo de fuego. Agarró una gruesa rama encendida y la arrojó a la oscuridad justo frente a la pantera. El tronco aterrizó con una lluvia de chispas y un fuerte siseo, proyectando una luz salvaje y danzante. El enorme felino retrocedió. Un gruñido profundo y furioso surgió de su pecho.
sus ojos amarillos ardiendo de indignación. ¡Retrocede! La voz de Patricio era un rugido crudo y primario que atravesó el bosque, un sonido tan lleno de mando y furia que pareció sacudir los mismos árboles. Ximena se quedó paralizada mientras el hombre que conocía como un CEO frío y calculador se transformaba en algo elemental, algo salvaje, un protector. No dudó, agarró otra rama ardiente, luego otra, lanzándolas en un arco estratégico, creando una pared de fuego parpadeante y temporal entre su pequeño campamento y la criatura. La pantera paseaba de un lado a otro, su cuerpo negro y elegante, una ondulación de músculos y amenaza. Estaba atrapada entre su instinto depredador y su miedo primordial a las llamas. Soltó un último rugido frustrado, un sonido que vibró profundamente en los huesos de Ximena, y luego, con un movimiento de su cola, se fundió de nuevo en las sombras. Se había ido, pero Ximena sabía con una escalofriante certeza que no estaba lejos. Estaba ahí fuera esperando. El resto de la noche fue una pesadilla despierta. Patricio no se sentó, no descansó. Permaneció en vela al borde de la luz del fuego, la lanza de metal apretada en su mano, sus ojos escaneando constantemente la oscuridad opresiva. Alimentaba metódicamente la hoguera, manteniendo las llamas altas y brillantes, un guardián solitario contra los terrores de la noche. Ximena trató de permanecer despierta con él, su propio miedo, un sabor agudo y amargo en la boca. Pero el agotamiento por la adrenalina, combinado con días de agotamiento físico y emocional, fue una marea contra la que no pudo luchar. Su cabeza se desplomó, sus párpados se volvieron pesados y finalmente se desplomó contra un tronco y cayó en un sueño agitado y atormentado por imágenes de ojos amarillos y dientes relucientes. Se despertó con la suave luz gris del amanecer filtrándose a través del dosel. Lo primero que vio fue a Patricio. Él seguía allí, de pie, aún despierto. Ahora estaba apoyado contra un árbol, la lanza apoyada a su lado, pero su postura era rígida, su mirada aún fija en los bosques circundantes. Tú no dormiste. Ximena se puso de pie, una punzada de culpa y asombro apretándole el pecho. No podía arriesgarme, dijo, su voz áspera y tensa. Patricio, tienes que descansar. Estoy bien, pero el ligero temblor en sus manos y la mirada oscura y magullada debajo de sus ojos contaban una historia diferente. Se apartó del árbol y su agotamiento era evidente. Se tambaleó, sujetándose con una mano contra la corteza áspera. Ximena acortó la distancia entre ellos. Su mano instintivamente se extendió a su brazo para estabilizarlo. No estás bien. Necesitas dormir. Yo vigilaré. Ximena, no sabes. Sé cómo avivar el fuego y sé cómo gritar. Ella se encontró con su mirada, su propia expresión firme, sin dejar lugar a discusión. Déjame cuidarte solo unas horas. Él la miró por un largo e inquisitivo momento, sus defensas en guerra con la desesperada necesidad de descanso de su cuerpo. Finalmente, con una lenta y renuente exhalación, dio un solo y brusco asentimiento. Unas horas solamente. Se acostó cerca del fuego, y Ximena esperaba que se durmiera antes de que su cabeza tocara el montón de hojas que había arreglado como almohada, pero no fue así. Permaneció allí, su cuerpo aún tenso, sus ojos entrecerrados, su respiración superficial e irregular. No puedo, admitió, su voz un áspero susurro de frustración. No puedo desconectarme. Sin pensarlo, sin permitirse dudar, Ximena se sentó en el suelo a su lado. Y entonces hizo algo que los sorprendió a ambos. Extendió la mano y tomó la suya. Patricio se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par, asustados, fijos en los suyos. Su mano estaba fría en la de ella, pero era fuerte, sus dedos largos y callosos por el trabajo de la noche. Estoy aquí, dijo Ximena suavemente, su voz un ancla delicada en la tranquila mañana. No va a pasar nada, te despertaré si veo algo. Él miró sus manos unidas como si nunca las hubiera visto antes. Luego, tan lentamente que fue casi imperceptible, sus dedos se curvaron, entrelazándose con los de ella. La conexión era sólida, real.
¿Por qué haces esto? Susurró, su mirada levantándose hacia su rostro. Ximena no tenía una respuesta que tuviera sentido. O tal vez sí, y eso era lo que la asustaba. Porque tú harías lo mismo por mí, respondió finalmente, las palabras sintiéndose más verdaderas que cualquier cosa que hubiera dicho en años. Un destello de algo, gratitud, sorpresa, alivio, suavizó las duras líneas de su rostro. Y por primera vez desde que el avión había caído del cielo, bajó la guardia por completo. Sus ojos se cerraron y con su mano sostenida firmemente en la de ella, finalmente durmió. 3 horas después, Ximena todavía estaba sentada a su lado, con la espalda apoyada en un tronco. Su propio agotamiento era un dolor sordo y distante. Observaba el constante ascenso y descenso de su pecho. Notó cómo el sueño suavizaba las duras líneas de concentración de su rostro, haciéndolo parecer más joven, casi vulnerable. Todavía le sostenía la mano, y no tenía ganas de soltarla. Cuando Patricio finalmente se movió, el sol estaba alto en el cielo, proyectando una luz moteada a través de las hojas. Parpadeó, desorientado, y lo primero que pareció registrar fue la calidez de su mano todavía sosteniendo la suya. Miró sus dedos entrelazados, luego a ella. Ella le devolvió la mirada. Ninguno de los dos se movió para separarse. Gracias, dijo, su voz espesa por el sueño y algo más que ella no podía nombrar. Siempre, Ximena se oyó decir, la palabra sonaba imprudente y correcta. En ese momento de quietud, algo fundamental cambió entre ellos. Ya no eran jefe y empleada. Ni siquiera eran solo socios en la supervivencia. Eran algo más peligroso, algo inevitable. Patricio se incorporó lentamente, pero no soltó su mano. Ximena, comenzó, su voz seria, necesito decirte algo. Su corazón dio un doloroso vuelco. ¿Qué? Abrió la boca, luego la cerró, luchando con las palabras. En la oficina, la forma en que yo era... Hizo una pausa, su mirada cayendo sobre sus manos. Nunca quise ser esa persona, especialmente no contigo. Simplemente no sabía ser de otra manera. ¿Por qué? Susurró ella. Porque mi tío me enseñó que la compasión es una debilidad, que un líder no puede ser amable, que un Montejo nunca puede mostrar. Se interrumpió, su voz quebrándose en la última palabra. ¿Mostrar qué? Preguntó ella suavemente. Patricio levantó la vista y en las profundidades crudas e indefensas de sus ojos, Ximena lo vio todo. La aplastante soledad, el peso de un legado que nunca pidió, la fría y vacía prisión que había construido alrededor de sí mismo. ¿Qué le importa?, dijo finalmente, y el mundo de Ximena, que ya se había puesto patas arriba una vez, volvió a girar sobre su eje. Esa tarde, el cielo se abrió. No fue una lluvia suave. Fue un diluvio, un aguacero repentino y violento que golpeó el dosel del bosque. El refugio improvisado que Patricio había construido tembló bajo el asalto, y en cuestión de minutos, el agua fría comenzó a gotear, luego a fluir por las rendijas. El fuego siseó y chisporroteó, librando una batalla perdida contra el ataque antes de finalmente apagarse con un suspiro derrotado, sumiendo su pequeño campamento en una oscuridad más profunda y profunda. Se empaparon en segundo. Un frío brutal hasta los huesos se apoderó de ellos, mucho peor que la noche anterior. Tenemos que mantenernos calientes, dijo Patricio, con la voz tensa cortando el rugido de la lluvia. La hipotermia es una amenaza real. No esperó a que ella estuviera de acuerdo. La arrastró al rincón más seco del refugio, dando la espalda al peor viento y rodeándola con los brazos, atrayéndola fuertemente contra su pecho. Ximena no se resistió. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, sus dientes castañeteaban tan fuerte que le dolía la mandíbula. Su cuerpo, aunque también frío y húmedo, era un horno vivo y sólido contra la tormenta. Se acurrucaron, dos supervivientes aferrándose el uno al otro para buscar calor, la distinción entre ellos disolviéndose en la necesidad compartida y desesperada de resistir. Y en la oscuridad rugiente, acurrucados contra la tormenta, Patricio comenzó a hablar.
Mis padres murieron cuando yo tenía 15 años, dijo, su voz baja y constante, un ancla contra el caos del viento y la lluvia. Accidente de coche. Mi tío me acogió. También se hizo cargo de la empresa. Ximena escuchó en silencio, su oído apoyado en su pecho, sintiendo la vibración de sus palabras tanto como oyéndolas. Cada palabra era una confesión, una pieza de un rompecabezas que apenas comenzaba a entender. Me dijo que tenía que ser fuerte, que el mundo estaba lleno de depredadores, y si mostraba alguna debilidad, me desgarrarían. Dio un aliento tembloroso. Así que aprendí a construir muros, aprendí a tratar todo como una transacción, aprendí a nunca dejar que nadie viera que algo o alguien importaba. Él se movió, sus brazos se apretaron a su alrededor. En la oficina siempre me mirabas como si fuera un monstruo. El pecho de Ximena dolió. Yo, y tenía razón, la interrumpió, su voz áspera de autoaborrecimiento. Lo era. Mi tío siempre decía, es mejor ser temido y respetado que ser querido y visto como débil. Patricio, pero aquí, él levantó una mano. Sus dedos fríos encontraron su mejilla. Su pulgar acarició la línea de su mandíbula. El gesto simple y tierno contrastaba fuertemente con la violencia de la tormenta. Aquí ya no puedo fingir, y la verdad es que odio al hombre en que me convertí, pero no sé cómo ser de otra manera. Ximena cubrió su mano con la suya, presionándola contra su rostro, sosteniéndola allí. Tal vez no tengas que aprender, susurró ella. Tal vez solo tengas que recordar. Recordar a la persona que eras antes de que tu tío te dijera quién ser. Hizo una pausa, sus ojos, incluso en la oscuridad casi total, tratando de encontrar los suyos. La persona que se enfrentaría a una pantera para proteger a alguien. La persona que se quedaría despierta toda la noche en el frío. Ese eres tú, de verdad, Patricio. No la máquina del traje. El mundo pareció encogerse al diminuto y frágil espacio que ocupaban. Patricio la miró fijamente, sus ojos buscando algo en su rostro. Permiso, tal vez, o absolución. Te odiaba, confesó Ximena de repente. Las palabras le salieron a borbotones, arrastradas por la marea de la tormenta. En esa vida te odié muchísimo. Eras frío y exigente, y nunca una sola vez dijiste gracias. Pensé que eras un traje vacío, un hombre sin alma. Tomó un respiro entrecortado. Pero no lo eres. Estás aquí manteniéndome viva, enseñándome, protegiéndome, y no sé qué sentir ya porque todo lo que creía saber sobre ti estaba mal. Patricio cerró los ojos. Una expresión de dolor cruzó su rostro como si sus palabras fueran golpes físicos. Ximena, déjame terminar. Ella levantó la otra mano enmarcando su rostro, obligándolo a mirarla. No eres el hombre que creía que eras. Y eso me aterra porque ahora te veo, y tú eres... Ella luchó por la palabra. Eres extraordinario. Su aliento se entrecortó. No lo soy. Sí lo eres. Ximena, no entiendes. Cuando volvamos, si volvemos, tengo que volver a ser ese hombre. Mi tío, la junta, la empresa, todos esperan. Entonces no vuelvas, dijo, su voz feroz. No a eso. Sé esta persona, el verdadero Patricio, no el que el mundo exige. Él la miró como si le hubiera ofrecido el sol y la luna. Y tal vez lo había hecho. ¿Y si ya no sé quién es el verdadero Patricio? Susurró, su vulnerabilidad una herida cruda y abierta. Ximena logró una pequeña y tierna sonrisa. Mi abuela solía decir que mientras respiras, tienes tiempo para averiguarlo. Solo tienes que quererlo. La lluvia continuó cayendo, un golpeteo constante y rítmico en su refugio. Pero adentro, una tormenta diferente se estaba gestando. Patricio se inclinó hacia adelante, su frente descansando contra la suya. Sus respiraciones se mezclaron en el aire frío. Si te beso ahora, dijo, su voz un susurro ronco y desesperado. No hay vuelta atrás. No podré fingir que no pasó. El corazón de Ximena latía tan fuerte que estaba segura de que él podía sentirlo a través de su pecho.
Entonces no finjas, susurró ella contra sus labios, y Patricio cedió. Él la besó. No fue un beso suave, fue un beso de desesperación, de inanición, de un hombre que había estado perdido en un desierto y finalmente había encontrado agua. Fue crudo y consumidor, cargado con todo el miedo, la esperanza y el terror de los últimos días. Ximena se derritió contra él, sus manos enredándose en su cabello mojado, atrayéndolo más cerca, respondiendo a su desesperación con la suya propia. El beso sabía a lluvia y supervivencia y a todo lo que no habían podido decir. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, él no la soltó. La mantuvo apretada contra su pecho como si ella fuera lo único sólido en un mundo que se había desmoronado. «Ya no quiero ser ese hombre», murmuró en su cabello, su voz un voto solemne hecho a la tormenta. «Por primera vez en mi vida, quiero elegir». Y esa noche, mientras la lluvia limpiaba el mundo, dos extraños se convirtieron en algo más. Algo que ni el bosque ni el mundo que los esperaba podrían deshacer jamás. Cuando la lluvia finalmente cesó a la mañana siguiente, dejando el bosque limpio y reluciente, una nueva resolución se había asentado entre ellos. El beso lo había cambiado todo. El aire ya no estaba denso con la tensión tácita, sino con la energía tranquila y zumbante de una verdad compartida e innegable. Patricio fue el primero en romper el silencio. «No podemos quedarnos aquí», dijo, sus ojos escaneando el denso bosque. «Estamos demasiado expuestos y se nos acaba el tiempo». Miró hacia el pico más alto a la distancia, una silueta irregular contra el cielo pálido de la mañana. «Tenemos que llegar a un terreno elevado. Si podemos construir una hoguera de señales allí arriba, una grande, tenemos una oportunidad, una verdadera oportunidad». Ximena siguió su mirada. La montaña parecía increíblemente lejana, sus laderas empinadas y traicioneras. «¿Crees que podemos lograrlo?». Patricio se volvió hacia ella y su mano encontró la suya, sus dedos entrelazados con una facilidad posesiva natural. «Juntos», dijo, la palabra una promesa. Sí, esa única palabra «juntos» le envió una ola de calor al pecho, ahuyentando el último escalofrío de la mañana. Pasaron el día preparando. El trabajo era diferente ahora. Era una danza coordinada. Ya no solo él lideraba y ella seguía. Se movían el uno alrededor del otro con una facilidad familiar. Sus movimientos puntuados por pequeñas sonrisas y toques casuales. Una mano en un hombro, los dedos rozándose mientras pasaban una herramienta. Patricio fabricó dos mochilas improvisadas con el revestimiento de cabina recuperado. Empacaron lo poco que tenían. Una botella de plástico ahora llena de agua de lluvia, las últimas raíces comestibles que Ximena había encontrado, la lanza tosca y el kit para encender fuego. «Estás diferente», comentó Ximena mientras lo ayudaba a ajustar la correa de su mochila. Él hizo una pausa, su mirada fija en ella. «¿Tú también?». Ella inclinó la cabeza. «¿Cómo?». «En la oficina», dijo, su voz suave. «Siempre parecías contener la respiración. Caminabas con los hombros encorvados como si intentaras ocupar el menor espacio posible». Sus ojos se suavizaron, una luz suave calentando sus profundidades grises. «Aquí afuera, brillas». Ximena sintió un rubor subir por su cuello. «Quizás sea porque aquí afuera no soy solo la diseñadora invisible. Soy necesaria». «Siempre fuiste necesaria», dijo Patricio, su voz baja y seria. «Yo solo estaba demasiado ciego para verlo». La primera parte del viaje fue engañosamente fácil. El suelo del bosque era relativamente claro y la pendiente suave. Pero a medida que comenzaron a ascender, el bosque se hizo más oscuro, los árboles más gruesos, sus ramas antiguas entrelazándose para formar un dosel denso que bloqueaba el sol. Los sonidos del bosque cambiaron, volviéndose más apagados, más vigilantes. Y entonces Ximena lo vio. «Patricio». Su voz era un susurro ahogado. Él estuvo instantáneamente a su lado, su cuerpo tenso. «¿Qué es?». Con una mano temblorosa, ella señaló el suelo, semienterrado en la tierra húmeda, y el musgo había un hueso. Estaba amarillento por la edad, agrietado y desgastado, pero era inconfundiblemente humano. Un fémur.
La sangre de Patricio se heló. Eso no puede ser. Pero antes de que pudiera terminar el pensamiento, su pie pisó algo que no pertenecía. No una roca, no una raíz. Hubo un chasquido metálico agudo y el mundo se puso patas arriba. Ximena gritó mientras Patricio era violentamente levantado en el aire, una gruesa trampa de cuerda apretándose alrededor de su tobillo. Quedó colgado, suspendido a 3 metros del suelo, balanceándose como un péndulo. ¡Patricio!, chilló, corriendo hacia él. ¡No!, gritó él en respuesta, su voz tensa por el dolor y una nueva y aterradora urgencia. Ximena, sal de aquí. ¡Corre! ¿Qué? No te dejaré. Y entonces ya lo escuchó. Tambores, un ritmo constante, distante al principio, pero acercándose con cada latido frenético de su propio corazón. El rostro de Patricio, ya pálido, perdió todo color. Ximena, escúchame, tienes que esconderte ahora. No sin ti. Por favor. Su voz se quebró, un sonido de pura desesperación. Si también te encuentran, no tenemos ninguna posibilidad. Escóndete y no salgas hasta que estés segura de que es seguro. Saldré de esto. Lo juro, volveré por ti. Sollozó, su mente dando vueltas. Lo prometo, Ximena. Pero ella ya se había ido, trepando detrás de un árbol enorme y retorcido, su cuerpo pegado a la áspera corteza. Su corazón latía con fuerza, casi tratando de liberarse de su pecho, un contrapunto frenético a los tambores que se acercaban. Un sudor frío le recorrió la piel. Sus instintos de supervivencia agudizados durante la última semana le gritaban peligro, peligro humano primario. El redoble de los tambores se hizo más fuerte, más insistente, y entonces aparecieron, emergiendo de los árboles como espíritus del bosque, figuras adornadas con pintura tosca y pieles de animales, rostros oscurecidos por máscaras de madera tallada que parecían mirar con ojos huecos y sin vida. Llevaban lanzas con puntas de piedra afilada. Una tribu incontaminada. Rodearon el lugar donde Patricio colgaba, sus voces un canto bajo y gutural en un idioma que Ximena nunca había oído. Uno de ellos le dio un golpe a la trampa con el regatón de su lanza, haciendo que Patricio se balanceara. Se rieron, un sonido escalofriante y sin alegría. Luego, con movimientos coordinados y practicados, uno de ellos cortó la cuerda con un cuchillo de piedra. Patricio cayó al suelo del bosque con un golpe nauseabundo. Antes de que pudiera siquiera jadear por aire, estaban sobre él, atando sus manos y pies con cuerdas ásperas y fibrosas. Ximena se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. Los hombres de la tribu izaron a Patricio sobre sus hombros y comenzaron a marchar de vuelta por donde vinieron, reanudando sus tambores y cánticos. Mientras desaparecían en el denso verde, lo último que Ximena vio fue que el rostro de Patricio. Él giró la cabeza, sus ojos buscando desesperadamente entre los árboles hasta que encontraron su escondite. Su mirada no era de miedo, era una orden silenciosa y desesperada. Sobrevive. Ximena no supo cuánto tiempo permaneció pegada al árbol, congelada. Pudieron ser minutos o una hora. El mundo se había reducido al sonido de su propia respiración entrecortada y al frenético y salvaje latido de su corazón contra sus costillas. Se había ido, capturado. El bosque, que había sido una naturaleza salvaje neutral e indiferente, ahora se sentía francamente hostil, lleno de un peligro que ella no podía combatir. El pánico, frío y agudo, se apoderó de ella. Sus pulmones ardían, y por mucho que jadeaba profundamente, sentía que estaba respirando agua. Un ataque de ansiedad. Su cuerpo se inundó de adrenalina. Sus instintos le gritaban que corriera, que se escondiera, que desapareciera. Pero entonces otra imagen se abrió paso a través del terror. Patricio, de pie entre ella y la pantera, su cuerpo un escudo. Patricio despierto toda la noche, un guardián solitario. Patricio besándola bajo la lluvia, como si estuviera tratando de memorizar la sensación de estar vivo. Una furia protectora feroz, más caliente que cualquier miedo, se encendió en su alma. Voy por ti.
El pensamiento fue una promesa. Se apartó del árbol, sus extremidades temblorosas pero obedientes. Tenía que hacer algo y tenía que hacerlo ahora. Seguir el rastro que la tribu había dejado fue terriblemente fácil. No habían hecho ningún esfuerzo por ocultar su paso. Ramas rotas, huellas profundas en el barro, el ocasional trozo de cuerda fibrosa desechado. Se movían por el bosque con la confianza de depredadores alfa. Cada chasquido de una ramita hacía que Jimena se encogiera. Su corazón se le subía a la garganta. Pero se obligó a avanzar, un paso a la vez, su mente un mantra del rostro de Patricio, su voz, su tacto. Lo salvaría o moriría intentándolo. El sendero la llevó al borde de un gran claro antinatural. Se tiró boca abajo en la maleza, asomándose entre una pantalla de helechos. Lo que vio la dejó sin aliento. Un pueblo, no solo unas pocas chozas, sino un vasto asentamiento de estructuras con techos de paja. Humo saliendo de una docena de pequeños fuegos y gente. Docenas de ellos moviéndose en sus tareas diarias. Sus voces un zumbido bajo y ajeno. Y en el centro mismo del pueblo, atado a un grueso poste de madera clavado en la tierra, estaba Patricio. Un sollozo escapó de sus labios, ahogado por la tierra húmeda. Estaba vivo, magullado, con un corte fresco sangrando lentamente en su mejilla, pero vivo. Su cabeza estaba inclinada por el agotamiento, pero mientras observaba, la levantó, sus ojos escaneando la línea de árboles que bordeaba el pueblo. La estaba buscando. Tenía la esperanza de que ella hubiera escuchado, de que estuviera a salvo. «Te sacaré de aquí», susurró Jimena al aire vacío como si él pudiera oírla. «¿Pero cómo?» Ella era una persona. Ellos eran un pueblo. Tenía unos palos afilados y un plan desesperado. Ellos tenían lanzas y números. Pasó horas observando desde el borde del bosque, su mente acelerada. Estudió sus patrones, la forma en que se movían los guardias, las ubicaciones de los puntos ciegos, y lentamente una idea comenzó a formarse. Era una locura, era imprudente, era un plan nacido de la pura desesperación, pero era lo único que tenía. Recordó una lección de una clase de antropología olvidada hacía mucho tiempo en la universidad. Tribus aisladas, supersticiones, miedos primarios, y recordó a la pantera, la misma criatura magnífica y aterradora que casi los había matado, la misma bestia que había atormentado sus noches. Ximena no tenía forma de saber si esta tribu compartía esa creencia, pero era su única carta para jugar. Tenía que atraer a la pantera. Tenía que traer el espíritu del bosque a las puertas del pueblo. Encontrar a la pantera fue más fácil de lo que esperaba. O quizás la pantera la encontró a ella. Había vuelto a girar hacia el arroyo, su corazón latiendo con una aterradora mezcla de propósito y pavor. Estaba recogiendo un puñado de pequeñas y duras piedras de río cuando lo sintió. Ese repentino y opresivo peso en el aire. Ese hormigueo en la nuca que gritaba, «Te están observando». Se giró lentamente y allí estaba. A no más de 10 metros de distancia, posada silenciosamente en una rama baja, estaba la pantera negra. La observaba con una inteligencia inquietante, sus ojos amarillos brillando, su cola moviéndose casi imperceptiblemente. Cada músculo del cuerpo de Ximena le gritaba que corriera, que trepara, que hiciera cualquier cosa menos quedarse allí expuesta e indefensa. En cambio, hizo algo que desafió toda lógica y razón. Sacó una de las piedras de su bolsillo y la lanzó. No fue un lanzamiento fuerte, no tenía la intención de herir, tenía la intención de insultar. La piedra rebotó inofensivamente en la rama a unos centímetros de la pata de la pantera. El gran felino soltó un gruñido bajo y retumbante, un sonido que vibró a través de las plantas de los pies de Ximena. Sus orejas se aplastaron contra su cráneo. «Eso es», susurró Ximena. Su voz temblaba mientras comenzaba a retroceder lentamente, deliberadamente en dirección al pueblo. «Ven, ven conmigo». Lanzó otra piedra. Esta aterrizó más cerca. La pantera saltó de la rama, aterrizando en el suelo del bosque con un golpe silencioso y elegante. Dio un paso hacia ella. Sus labios se curvaron para revelar un destello de dientes blancos y mortales. Y Ximena corrió.
Corrió más rápido de lo que había corrido en su vida. Sus pulmones ardían, sus pies volaban sobre raíces y rocas. El sonido de las pesadas patas de la pantera golpeando la tierra detrás de ella era un atronador y aterrador latido de tambor. Más cerca, más cerca. Podía sentir su aliento caliente en sus talones. Casi podía sentir el toque fantasma de sus garras en su espalda. Luego lo vio a través de los árboles, la luz naranja parpadeante de las hogueras del pueblo. Con una última y desesperada ráfaga de velocidad y un grito que le salió de lo más profundo del alma, Ximena salió de la línea de árboles y entró en el claro, directamente al corazón del pueblo. La pantera, cegada por su rabia de caza, la siguió un segundo después y el caos estalló. El pueblo explotó en puro pánico primario. La gente de la tribu no vio a un animal. Vieron una pesadilla hecha carne, un demonio de sombra y garra. Un espíritu vengativo del bosque desatado en medio de ellos. Gritos desgarraron el aire. Figuras se dispersaron en todas direcciones, tropezando con ollas y entre sí en su desesperada huida. La pantera, momentáneamente confundida por la repentina erupción de ruido y movimiento, giró en círculo. Su rugido gruñendo hizo eco del terror de los aldeanos. En el caos, Ximena era invisible. Solo otra sombra moviéndose a través de la confusión. Era perfecto. Manteniéndose agachada, se lanzó entre las chozas, sus ojos fijos en su único objetivo. Patricio, él la había visto. Sus ojos estaban muy abiertos con una mezcla de incredulidad y puro terror. ¿Qué has hecho?, respiró él mientras ella se deslizaba hasta el poste, sus dedos ya arañando las gruesas cuerdas fibrosas que lo ataban. Salvándote, jadeó ella, sus uñas raspando inútilmente contra los nudos apretados. Ahora quédate quieto. Estás loca. Esa cosa te matará. Está un poco ocupada en este momento, gruñó ella, abandonando sus uñas y tratando de trabajar sus dedos debajo de la cuerda áspera. Los nudos eran complejos, apretados brutalmente. Las manos de Ximena temblaban, sus dedos resbaladizos por el sudor y la suciedad, lo que hacía que la tarea fuera casi imposible. Vamos, 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 murmuró, una oración frenética en voz baja. La pantera soltó otro rugido atronador, este más cerca. Ximena, déjame, instó Patricio, su voz tensa. Sálvate. Cállate y déjame trabajar, espetó ella, una oleada de adrenalina dándole nueva fuerza. Finalmente, el nudo principal comenzó a ceder. Ella tiró y se aflojó. Luego el segundo. Patricio se liberó las manos y de inmediato comenzó a trabajar en las cuerdas de sus tobillos. Un momento después, él estaba de pie, agarrándole la mano. ¡Corre! Y corrieron. El oscuro bosque los engulló por completo. Un abrazo protector de sombra y hojas. Las ramas golpeaban sus caras y las raíces invisibles amenazaron con hacerlos caer, pero no disminuyeron la velocidad. Corrieron, impulsados por el miedo y una desesperada voluntad compartida de vivir. Los sonidos del pueblo en pánico y de la pantera enfurecida se volvían más y más débiles detrás de ellos. Corrieron hasta que sus pulmones ardieron como si estuvieran llenos de fuego. Corrieron hasta que sus piernas estuvieron entumecidas, pesas de plomo que tenían que forzar hacia adelante. Corrieron hasta que los sonidos del pueblo no fueron más que un eco lejano y desvanecido. Cuando finalmente se desplomaron, fue en un pequeño hueco escondido a kilómetros de distancia. Cayeron al suelo, jadeando por aire, sus cuerpos temblando por el agotamiento y las consecuencias de la adrenalina. Tú, comenzó Patricio, aún luchando por respirar, atrajiste a una pantera negra para salvarme. Ximena soltó un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Parecía una buena idea en ese momento. Él la miró fijamente, con el pecho agitado, y luego, sin previo aviso, se abalanzó, atrayéndola a un abrazo tan feroz que le oprimió el aire restante de los pulmones. Hundió su rostro en su cabello, sus brazos como una jaula de acero a su alrededor. «Estás completamente loca», murmuró contra su cuero cabelludo. «Aprendí del mejor», logró jadear ella en su hombro. Él se apartó lo suficiente para mirarla, sus manos enmarcando su rostro,
sus pulgares acariciando sus mejillas manchadas de tierra. Podrías haber muerto. Tú también. Exacto. ¿Por qué te arriesgarías? Ximena lo silenció presionando sus palmas contra sus mejillas. Porque tú habrías hecho lo mismo por mí, dijo, su voz baja y constante. Porque somos socios en esto, y los socios no se abandonan. Los ojos de Patricio brillaron con algo que parecía devastadoramente lágrimas. Socios, repitió, la palabra llena de un nuevo y profundo peso. Hicieron el campamento lejos del pueblo, un campamento frío sin fuego. Era demasiado arriesgado. Solo había la oscuridad, el zumbido tranquilo del bosque y el uno al otro. Ximena se sentó con la espalda apoyada en la áspera corteza de un árbol. Patricio a su lado, sus hombros y caderas pegados para el calor y la comodidad. Creí que te había perdido, confesó ella en la oscuridad, las palabras apenas un susurro. La mano de Patricio encontró la suya, sus dedos entrelazados, una seguridad silenciosa y sólida. El silencio se extendió cómodo y profundo, y luego tan silenciosamente que casi pensó que lo había imaginado, él habló. Te amo, Ximena. El mundo se detuvo, el bosque, la oscuridad, el miedo. Todo se desvaneció. Ximena giró la cabeza tan rápido que sintió un crujido en el cuello. ¿Qué? Él se encontró con su mirada, su rostro un paisaje de vulnerabilidad cruda bajo la tenue luz de las estrellas. Te amo. Creo que, creo que te he amado desde el momento en que te despertaste después del accidente. Y te vi viva, el momento en que supe que no estaba solo. Él esbozó una pequeña sonrisa autocrítica, lo cual es irónico porque la verdad es que siempre me he sentido solo. Patricio, no tienes que corresponderme, dijo rápidamente, su voz espesa por la emoción. Solo necesitaba que lo supieras, porque si no salimos de esto, ella lo besó. Derramó cada gota de miedo, alivio y amor, creciente y aterrador, que sentía en ese beso. Fue un beso que selló cada promesa tácita, cada mirada compartida, cada momento de sacrificio. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, ella sonreía a través de las lágrimas. Yo también te amo, susurró. Ahora, por favor, trata de no ser capturado por una tribu homicida nunca más. Él se rió, un sonido real y genuino de alivio que resonó en el hueco tranquilo. Haré lo mejor que pueda. Y esa noche, en el corazón de una peligrosa e inexplorada naturaleza salvaje, a kilómetros de la civilización, con una tribu hostil en algún lugar detrás de ellos y sin garantía de rescate. Fueron completa y absolutamente felices por un momento. Solo un momento, pero fue suficiente. El sonido despertó a Ximena de un sueño profundo y sin sueños. Era ajeno, mecánico, un ruido rítmico de corte que atravesaba la sinfonía natural del bosque como una cuchilla. ¡Pum, pum! Sus ojos se abrieron de golpe. Un helicóptero. ¡Patricio, despierta!, siseó ella, agitándolo violentamente. ¡Despierta! Él se levantó de un salto, instantáneamente despierto, su cuerpo tenso con la tensión refleja de la supervivencia. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ximena no respondió, simplemente señaló el cielo, y allí estaba, una forma oscura contra las nubes bajas de la mañana, abriendo un camino a través del cielo. Rescate. Se pusieron de pie a toda prisa, tropezando en un pequeño claro, agitando los brazos frenéticamente, sus voces roncas mientras gritaban, ¡Aquí! ¡Estamos aquí abajo! El helicóptero pasó volando, desapareciendo detrás del denso dosel. El corazón de Ximena se desplomó, una piedra fría y pesada en su pecho. No, por favor, no. Pero luego regresó. Esta vez giraba más bajo. El sonido de sus rotores resonaba por el valle. Estaban buscando. No pueden vernos, dijo Patricio, su mente ya trabajando. Necesitamos algo visible, algo que destaque. Los ojos de Ximena recorrieron el claro y se posaron en los restos harapientos de sus mochilas improvisadas. El forro era un tono descolorido, pero aún distinto de rojo de emergencia. Trabajando juntos, rasgaron la tela en las tiras más grandes que pudieron manejar.
extendiéndolas sobre el suelo húmedo del claro, anclando las esquinas con piedras pesadas. Crearon una cruz tosca y desesperada en el suelo del bosque, y luego esperaron. Sus cabezas inclinadas hacia atrás, sus corazones latiendo en unísono con el ritmo de los rotores. El helicóptero hizo otro pase, luego otro. Ximena contuvo el aliento. Su mano apretaba la de Patricio tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Y entonces comenzó a descender. En el momento en que sus pies tocaron el suelo metálico de la cabina del helicóptero, Ximena sintió una ola de mareo tan profunda que casi se desploma. Un rescatista con un traje de vuelo la ayudó a sentarse y Patricio se deslizó a su lado. Su mano nunca la soltó. Había terminado. 2 semanas, 14 días perdidos en un infierno verde que casi los había consumido. Y ahora había terminado. Un paramédico comenzó a revisarlos, su voz un murmullo tranquilo y profesional mientras preguntaba sobre lesiones, deshidratación y shock. Pero Ximena apenas lo oyó. Toda su atención estaba en Patricio, en la sensación de su mano en la suya, en la increíble realidad del suelo vibrante bajo sus pies. ¿Qué pasará ahora? El pensamiento era un susurro aterrador en el fondo de su mente. El bosque había sido su mundo, una realidad brutal pero simple. Habían sido socios, iguales, amantes. Pero, ¿qué eran de vuelta en el mundo real? Como si percibiera sus pensamientos, Patricio le apretó la mano. Nada cambia, susurró, su voz baja y solo para sus oídos. Pero ambos sabían que eso no era cierto. Todo estaba a punto de cambiar. El aterrizaje en el hospital fue un descenso de un tipo de caos a otro. En el momento en que las puertas del helicóptero se abrieron, fueron asaltados por una avalancha de luces intermitentes y voces que gritaban. Cámaras, reporteros, micrófonos metidos en sus caras. Señor Montejo, por aquí. ¿Cómo sobrevivió? ¿Es cierto que hubo otras víctimas en el vuelo? Patricio, con el rostro como una máscara sombría, trató de abrirse paso entre la multitud, su brazo como un escudo protector alrededor de Ximena. Pero una reportera de un notorio sitio web de chismes, conocida por su tenacidad, rompió la línea de seguridad. Señor Montejo, gritó, su voz aguda y penetrante. Fuentes dicen que estuvo varado con una empleada junior. ¿Puede comentar sobre la naturaleza de su relación durante su tiempo en la naturaleza? Ximena sintió cómo Patricio se ponía rígido a su lado. Este era el momento de la verdad. Se preparó para la negación, la minimización, la declaración cuidadosamente redactada para proteger su reputación. Era lo lógico que hacer, lo que Patricio Montejo haría. En cambio, se detuvo. Se giró, enfrentando directamente el mar de cámaras. Los flashes iluminaron el agotamiento en su rostro, las nuevas cicatrices, la suciedad aún manchada en su mejilla. Parecía menos un CEO millonario y más un guerrero que regresaba de una guerra larga y brutal. Ximena García me salvó la vida, dijo, su voz clara y firme, resonando con una autoridad que silenció a toda la multitud. Si estoy aquí hoy es por ella y solo por ella. Es la mujer más valiente, inteligente e increíble que he conocido. Hizo una pausa, sus ojos encontrándola en medio de la tormenta mediática. Y la amo. El silencio que siguió fue absoluto, una inspiración colectiva y atónita. Ximena se quedó petrificada, su propio corazón deteniéndose en su pecho, el mundo reduciéndose a la mirada en sus ojos. Y entonces el caos estalló de nuevo, pero esta vez fue diferente. Patricio ignoró el frenesí renovado de preguntas. Le tomó la mano, levantándola frente a las cámaras, frente al mundo entero, y sonrió. Una sonrisa real, brillante y desprotegida. Unos días tranquilos después, el mundo se había reducido a las 4 paredes estériles de una habitación privada de hospital. Patricio se estaba recuperando, el goteo intravenoso en su brazo, un testimonio de la terrible experiencia que habían soportado. Ximena se sentó en una silla junto a su cama, una presencia silenciosa y constante. No habían hablado mucho de su declaración pública. No lo necesitaban. Flotaba en el aire entre ellos,
una nueva y permanente realidad. La puerta de la habitación se abrió sin llamar. Un hombre entró, su presencia instantáneamente absorbió la calidez del aire. Era mayor, vestido con un traje aún más impecablemente confeccionado que el de Patricio, sus ojos del color de los fragmentos de hielo. Ximena lo reconoció inmediatamente por fotos de galas de la compañía y reuniones de la Junta. Ricardo Montejo, el tío de Patricio, el arquitecto del hombre que ella solía odiar. «Sal de aquí», dijo Ricardo, su voz baja y despectiva. Ni siquiera miró a Ximena, su mirada fija en su sobrino con fría furia. Se impulsó contra las almohadas, su mandíbula apretándose. Ella se queda. Ricardo cerró la puerta con un suave y amenazante clic. ¿Has perdido completamente la cabeza? Siseó. Una declaración pública para... Hizo un vago gesto en dirección a Ximena, sus ojos finalmente posándose en ella con desprecio descarado. Para una empleada. Ximena no es una empleada, replicó Patricio, su voz peligrosamente tranquila. Claro que lo es. Y gracias a tu pequeña conferencia de prensa, las acciones de la compañía cayeron 3 puntos. Los inversores están asustados. La Junta está cuestionando tu estabilidad, sugiriendo que estás sufriendo algún delirio postraumático. Patricio balanceó las piernas por el costado de la cama, poniéndose de pie para enfrentarse a su tío, ignorando el tirón de la vía intravenosa en su brazo. Entonces, ¿qué cuestionen? Ricardo parpadeó por primera vez, pareciendo genuinamente sorprendido. ¿Qué? ¿Me oíste? He terminado de vivir mi vida para la Junta, para los inversores, para ti, Patricio. No. Su voz era de hierro. Tuviste tu turno. Pasaste 17 años moldeándome a tu imagen. Me convertiste en algo frío, calculador y completamente solo. Su voz se quebró en la última palabra. Ya no seré ese hombre. Ximena observó. Su corazón se llenó de un feroz orgullo protector. Esto era. La última pared desmoronándose. La mirada de Ricardo se dirigió a Ximena. Su expresión se agrió con disgusto. Esto es culpa suya. Ella te ha manipulado. Esto es el síndrome de Estocolmo, un vínculo traumático compartido. Pasaron por algo terrible juntos. Y ahora crees que es amor. Pero sé lo que siento, interrumpió Patricio, su voz cortante como el cristal. Y por primera vez en mi vida, estoy eligiendo lo que importa, no lo que se espera. Ricardo soltó una risa corta y amarga. Qué noble. Pero seamos prácticos. Sin mí, no tienes empresa. Controlo el 40% de las acciones con derecho a voto. Más que suficiente para que te destituyan si reúno a la Junta. Entonces hazlo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Ximena contuvo el aliento. Los dos hombres se miraron fijamente. Una batalla silenciosa de voluntades librada en la estéril habitación del hospital. Los ojos de Ricardo se entrecerraron. Estás de farol. Inténtame. Finalmente, Ricardo dio un paso atrás, su rostro una máscara de fría furia. Te arrepentirás de esto, Patricio. Probablemente, coincidió Patricio, con una resignación cansada en su voz. Pero al menos me arrepentiré mientras vivo mi propia vida. Ricardo lanzó una última mirada de veneno a Ximena, una mirada que prometía retribución, y luego se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con un golpe. En el momento en que la puerta se cerró, Patricio se tambaleó, el bravuconería se desvaneció de él. Ximena estuvo a su lado en un instante, sus manos en sus brazos, estabilizándolo. ¿Estás bien? Sí, solo... Él la miró, sus ojos muy abiertos con una mezcla de terror y un alivio estimulante. Creo que acabo de tirar por la borda todo el trabajo de mi vida. No, no lo hiciste, dijo ella suavemente. Sus manos se movieron para acunar su rostro, obligándolo a encontrarse con su mirada. Elegiste, te elegiste a ti. ¿Y si elegí mal? Susurró, el miedo crudo y real. Entonces construimos algo nuevo, dijo ella, su voz inquebrantable. Juntos, juntos, repitió, la palabra con un sabor extraño y maravilloso en su lengua.
Se inclinó hacia su toque. Una lenta y genuina sonrisa se extendió por su rostro. Una sonrisa de pura e inalterada libertad. Juntos. Me gusta cómo suena eso. Ximena le devolvió la sonrisa, su corazón dolorido de amor por este nuevo y valiente hombre frente a ella. Pero en el fondo de su mente, una pregunta persistía, una sombra en la brillante luz de su victoria. Habían sobrevivido al bosque, pero ¿podrían sobrevivir al mundo? 2 semanas después, Patricio se reunió con Ximena en la pequeña cafetería independiente cerca de su antiguo edificio de oficinas. Era un lugar impregnado de recuerdos, de cafés matutinos apresurados, de Ximena dibujando diseños en servilletas, de Patricio entrando y saliendo sin decir una palabra. Un espectro frío de autoridad. Pero esta vez todo era diferente. Él ya no era su jefe. Ella ya no era su empleada. Eran otra cosa. Un signo de interrogación. Ximena llegó 5 minutos antes, su estómago un nudo de energía nerviosa. Él ya estaba allí, sentado en una pequeña mesa junto a la ventana, 2 tazas de café humeantes esperando. Cuando la vio, todo su rostro se iluminó con una sonrisa tan genuina y desprotegida que la dejó sin aliento. Y en ese instante, Ximena supo que iban a estar bien. Tengo una propuesta para ti, dijo Patricio después de los saludos iniciales. Su voz carecía de su antiguo tono corporativo. Era más cálida, más relajada. Ximena dio un sorbo tentativo a su café, el amargor familiar, una sensación que la anclaba a la realidad. De acuerdo, estoy empezando una nueva empresa, dijo, sus ojos claros y directos. Algo más pequeño, algo mío, sin tío, sin junta, sin el peso del nombre Montejo. Hizo una pausa, inclinándose ligeramente, su intensidad enfocada completamente en ella. Y quiero que seas mi socia. Ximena casi se ahoga con su café. ¿Qué? Me oíste. Un 50-50. Igual voz, igual ganancia. Socios de verdad. Patricio, yo no sé nada de cómo dirigir un negocio, tartamudeó, su mente dando vueltas. Pero tú sabes de diseño. Sabes cómo crear cosas hermosas e innovadoras. Y lo que es más importante, él extendió la mano por la mesa, su mano cubriendo la suya, su tacto cálido y firme. Me conoces, y confío en ti más que en nadie en este planeta. ¿Por qué haces esto? Preguntó ella, su voz apenas un susurro. Porque en el bosque me enseñaste que no tengo que hacer todo solo. Me salvaste la vida de más de una forma, Ximena. Él le apretó la mano. Déjame hacer esto contigo. Ximena miró al hombre frente a ella. Este no era el CEO frío que había odiado. Ni siquiera era el superviviente desesperado de la naturaleza. Este era simplemente Patricio, esperanzado, real, vulnerable, el hombre que amaba. Tengo una condición, dijo finalmente, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Sus ojos se iluminaron. Cualquier cosa, lo hacemos a nuestra manera. Sin atajos, sin tratos despiadados. Construimos algo de lo que podamos estar orgullosos, algo que importe. La sonrisa de Patricio se ensanchó, llegando a sus ojos. Era la sonrisa que ella había llegado a conocer tan bien, la que era solo para ella. No esperaría menos. Sellaron el trato, no con un contrato, sino con un apretón de manos sobre la pequeña mesa. Y luego, porque eran ellos y no podían evitarlo, él se inclinó sobre la mesa y lo selló de nuevo con un beso suave y prometedor que sabía a café y a nuevos comienzos. En los meses siguientes, Aura Diseños nació. Su oficina era un pequeño espacio alquilado con muebles de segunda mano y una cafetera que chisporroteaba más de lo que preparaba café. Estaba a un mundo de distancia del mármol pulido y el cristal de Industrias Montejo, pero era suyo. Trabajaron codo a codo, largas horas llenas del ritmo fácil de una verdadera sociedad. Discutieron apasionadamente sobre elecciones de tipografía y paletas de colores. Celebraron pequeñas victorias con pizzas baratas y cerveza. Adoptaron una rutina que mezclaba sus vidas profesionales y personales sin problemas, terminando la mayoría de los días enredados en el sofá de su pequeño apartamento. Agotados,
pero felices. Lentamente, Ximena se dio cuenta de algo profundo. No solo había sobrevivido al bosque, había renacido en él. La diseñadora silenciosa e invisible se había ido. En su lugar había una mujer segura de sí misma, una propietaria de negocios, una socia. Había encontrado su voz, había encontrado su lugar. Una noche, trabajando tarde en su pequeña oficina, rodeados de bocetos y muestras de tela, Patricio hizo una pausa, su lápiz suspendido sobre un plano. ¿Ximena? ¿Mm? Respondió ella sin levantar la vista de su propio trabajo. ¿Eres feliz? La pregunta era tan simple, tan directa, que la hizo detenerse. Ella lo miró de verdad. Vio las tenues cicatrices que siempre serían un mapa de su supervivencia. Pero también vio la paz en sus ojos, la ligereza en su postura. Vio al hombre en que se había permitido convertirse. Sí, dijo, su voz suave pero segura. Lo soy. Y era la verdad absoluta. Pero mientras él sonreía y volvía a su trabajo, una pregunta que había estado rondando en su mente durante meses resurgió. Un susurro tranquilo y persistente. Eran socios en los negocios, amantes en la vida. Pero, ¿a dónde iba todo esto exactamente? 6 meses después de su rescate, Patricio llevó a Ximena de vuelta a las montañas. No al mismo bosque, nunca más a ese bosque, sino a un parque nacional a unas pocas horas de la ciudad, con senderos bien marcados y vistas panorámicas impresionantes. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Ximena mientras caminaban. El aire fresco del otoño era vigorizante, el camino bajo sus pies sólido y seguro. Ya verás, fue todo lo que dijo. Una misteriosa y suave sonrisa jugó en sus labios. Él la condujo a un claro en la cima, un saliente rocoso que dominaba un vasto valle abajo. El sol poniente estaba pintando el cielo con pinceladas ardientes de naranja, rosa y violeta intenso. Era tan hermoso que le dolía el pecho. Patricio se detuvo y se volvió para mirarla. Y en ese momento, Ximena lo vio. Él estaba nervioso. Sus manos jugueteaban ligeramente, y había una tensión vulnerable y esperanzadora en sus ojos que le hizo saltar el corazón. Cuando el avión cayó, comenzó, su voz baja y seria, su mirada fija en ella. El único pensamiento en mi cabeza era que había desperdiciado toda mi vida. Ximena contuvo el aliento, su mano instintivamente buscando la suya. Tenía el dinero, el éxito, el poder. Continuó, su pulgar acariciando el dorso de su mano. Pero no tenía nada que realmente importara. Nadie que realmente me conociera. Él le tomó ambas manos. Y entonces estuviste tú. De repente, ya no estaba solo. Tú me viste, el verdadero yo, las partes rotas y todo. Y no huiste, te quedaste, luchaste por mí, me salvaste. Soltó una de sus manos y el mundo pareció ralentizarse. Se arrodilló en el suelo rocoso. El corazón de Ximena se detuvo. No sé qué nos depara el futuro, Ximena, dijo, su voz espesa por la emoción. No sé si la empresa será un éxito masivo o un fracaso espectacular. No sé qué desafíos nos deparará el mundo. Sacó una pequeña y sencilla caja de terciopelo de su bolsillo. Pero sé una cosa con absoluta certeza. No quiero enfrentar nada de eso sin ti. Abrió la caja. Dentro, anillado en el terciopelo oscuro, había un anillo. No era un diamante grande y ostentoso como los que ella había visto en las esposas de sus antiguos colegas. Era un aro simple y elegante, con una sola piedra transparente perfecta, que atrapó los últimos rayos del sol poniente y los fragmentó en 1000 pequeños arcoíris. Ximena García, dijo, su voz quebrada, su corazón en los ojos. ¿Te casarías conmigo? Ella no podía hablar. Las lágrimas corrían por su rostro, empañando la imagen del hermoso hombre arrodillado frente a ella. Así que hizo lo único que pudo. Se arrodilló frente a él, le echó los brazos al cuello y lo besó con todo el amor de su alma. ¿Eso es un sí?, preguntó cuando finalmente se separaron, riéndose a través de sus propias lágrimas. Sí, susurró ella, su voz ahogada por la felicidad. Sí, 1000 veces sí. Él deslizó el anillo en su dedo. Le quedó perfecto. Y en ese momento,
en la cima de una montaña con el mundo extendiéndose debajo de ellos, todo finalmente tuvo un hermoso sentido. Su empresa creció. Nunca se convirtió en un gigante corporativo como Industrias Montejo, pero se convirtió en algo mejor. Era sólida, respetada y honesta. Era suya. Se casaron un año después en una pequeña e íntima ceremonia en un jardín bañado por el sol, rodeados solo por las personas que realmente importaban. La abuela de Ximena, con el rostro radiante de orgullo. Algunos amigos cercanos que habían visto desarrollarse su viaje. No había prensa, ni miembros de la junta, ni pretensiones. Más tarde, en la recepción, mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando un resplandor dorado sobre la pequeña reunión, Patricio la apartó para un momento de tranquilidad. Se pararon junto a una pequeña fuente burbujeante, el sonido del agua, un contrapunto pacífico a las risas distantes. «Tengo algo para ti», dijo, un brillo pícaro en sus ojos. Sacó un pequeño trozo de papel doblado del bolsillo de su esmoquín. Era una servilleta de cóctel. «Nuestro contrato final», dijo entregándosela. Ella la desdobló. En ella, escrito con su letra nítida y decisiva, había una sola frase. La cláusula final, parte A, Patricio, y parte B, Ximena, por la presente acuerdan amar, honrar y sobrevivir lo que venga después juntos por el resto de sus vidas. Debajo había 2 líneas ya firmadas con su nombre. Ximena se rió, un sonido de alegría pura e inalterada que resonó en el crepúsculo. «Este es el mejor contrato que has escrito», dijo. Él sacó un bolígrafo de su bolsillo. «¿Lo hacemos oficial?» Apoyándose en el frío mármol de la fuente, ella firmó su nombre junto al suyo. Él le quitó la servilleta, la dobló cuidadosamente y la guardó en su bolsillo, cerca de su corazón. «Vinculante para toda la vida», dijo, su voz llena de un amor tan profundo que era insondable. Él la atrajo a sus brazos y la besó, un beso lento y dulce que contenía todas las promesas de su futuro. Su historia había comenzado con una caída del cielo, un brutal juego de supervivencia contra probabilidades imposibles. Pero había terminado aquí con una promesa escrita en una servilleta, un testimonio del hermoso e innegable hecho de que a veces tienes que perderlo todo para encontrar lo único que realmente importa.